Amparo Muñoz fue la mujer que tuvo el universo entero rindiéndose ante su mirada cristalina, pero lo que casi nadie sospechaba es que su corona de diamantes se transformaría en un grillete psicológico asfixiante tras su unión con el cantautor Pachi Andión. ¿Cómo es posible que la única española, coronada como la más bella del planeta, terminara sumergida en el abandono absoluto, enfrentando dependencias químicas devastadoras y la ruina económica, mientras el marido, que juró amarla en 1976, intentaba, según las crónicas más oscuras, anular su carrera y su propia identidad? En esta investigación sin precedentes, pasaremos de las alfombras rojas de Manila a los callejones más sombríos de la vida galante, revelando las traiciones de directores tiranos y los hábitos destructivos que la prensa de la época intentó tapar bajo un manto de silencio sepulcral. ¿Qué ocurrió realmente en aquel fatídico kilómetro de carretera que cerró un círculo de fatalidad para siempre, uniendo sus nombres en un viaje sin retorno? Si crees que lo has visto todo sobre este romance de película, prepárate para descubrir los hechos ocultos que demuestran que su historia no fue un cuento de hadas, sino una crónica negra de ambición, celos enfermizos y un desenlace catastrófico que aún hoy estremece al país. No te muevas de tu asiento, porque la verdad prohibida que hoy vamos a destapar te mantendrá en vilo hasta el último segundo de esta transmisión especial. Para entender la magnitud de la tragedia, debemos viajar a la Málaga de mediados de los años 50. Allí, en un entorno de calles bañadas por el salitre, pero también por una humildad que rozaba la escasez, nació Amparo. No se dejen engañar por su corona posterior. Su cuna fue sencilla, de trabajadores que luchaban día a día por poner un plato en la mesa. Su padre, un hombre de principios férreos y mirada cansada, y su madre, el pilar silencioso de un hogar donde el glamour era un concepto inexistente. La pequeña Amparo creció entre el polvo de los juegos infantiles y la mirada protectora de una familia que veía en su belleza incipiente una señal de alarma. En aquella España de blanco y negro, ser demasiado hermosa no era siempre un regalo, sino una responsabilidad pesada. Se dice que ya desde muy niña, los vecinos se detenían al verla pasar, asombrados por esa simetría perfecta que Dios le había otorgado. Pero ella, lejos de sentirse especial, sentía una timidez patológica, un deseo de esconderse de los ojos del mundo que la acompañaría hasta el final de sus días. ¿Cómo podía una niña que buscaba la invisibilidad terminar siendo la reina del planeta? El contraste es demoledor. La niña que corría descalza por la arena de la Malagueta estaba destinada a caminar sobre las alfombras rojas más lujosas, sin saber que cada paso la alejaba más de su verdadera esencia y la acercaba a un abismo de incomprensión. El destino, caprichoso y a veces cruel, decidió que el año 1974 fuera el punto de no retorno. Imaginen por un momento el escenario. Manila, Filipinas. Un calor asfixiante, una atmósfera cargada de humedad y de intereses políticos internacionales. Allí llegó Amparo Muñoz, con apenas 20 años y una maleta llena de miedos más que de vestidos de gala. Los cronistas de la época cuentan que su llegada fue como un soplo de aire fresco en medio de una maquinaria de belleza artificial. Ella no necesitaba capas de maquillaje ni peinados arquitectónicos. Su belleza era salvaje, natural, casi dolorosa de mirar, pero detrás de las cámaras, el ambiente era una auténtica pesadilla. Amparo se encontró sumergida en un mundo de protocolos rígidos y exigencias inhumanas. Los organizadores del certamen de Miss Universo no buscaban a una mujer con pensamiento propio, sino a un maniquí viviente que sonriera a los dictadores y publicitara marcas de cosméticos. La joven malagueña, con ese orgullo andaluz que empezaba a despertar, se sentía como un pájaro enjaulado. Las jornadas eran interminables, sesiones de fotos bajo el sol abrasador, cenas interminables con personajes de la alta sociedad que la miraban como a un trofeo y la prohibición absoluta de ser ella misma. Fue en aquellas noches de soledad, en su habitación de hotel en Manila, donde Amparo empezó a forjar su rebelión, dándose cuenta de que la corona que tanto ansiaban otras era, en realidad, una diadema de espinas que le oprimía el alma. Y entonces ocurrió lo impensable, lo que nadie en la historia de los certámenes de belleza se había atrevido a hacer. Amparo Muñoz, la mujer más bella del mundo oficial, decidió que no quería seguir siendo un objeto.
Su renuncia al título de Miss Universo no fue solo un titular de prensa, fue un acto de liberación personal que sacudió los cimientos de la industria. Imaginen el escándalo en 1974, una joven española desafiando a los poderosos magnates de la belleza, devolviendo los atributos reales y reclamando su derecho a volver a casa, a ser dueña de su cuerpo y de sus decisiones. Los rumores de la época sugieren que las presiones fueron brutales. Se habló de amenazas legales, de intentos de manchar su reputación y de una persecución mediática sin precedentes. Pero ella se mantuvo firme. Regresó a una España que la recibió con una mezcla de admiración y escándalo. Para los sectores más conservadores, era una insolente. Para los jóvenes que buscaban vientos de cambio, era una heroína. Sin embargo, este regreso triunfal pero amargo dejó una cicatriz profunda en su psique. Amparo ya no confiaba en nadie. Se sentía observada, juzgada y, sobre todo, profundamente sola en medio de la multitud. Fue en este estado de vulnerabilidad emocional, buscando un asidero, algo que fuera real y no puro espectáculo, cuando el camino de la reina caída se cruzó con el del lobo estepario de la canción española. Mientras Amparo luchaba con su corona, en otro rincón del espectro cultural, Patxi Andión se consolidaba como el símbolo de la virilidad intelectual y la resistencia. Nacido en Madrid pero con el corazón anclado en las raíces vascas de su familia, Patxi no era un artista cualquiera. Su infancia no estuvo marcada por la necesidad económica de Amparo, sino por una inquietud intelectual constante y un carácter forjado en el inconformismo. Desde muy joven, demostró una madurez que asustaba a sus contemporáneos. No se conformaba con las canciones de amor fáciles. Él quería hablar de la realidad, de la justicia, del dolor del hombre común. Su voz, profunda y cargada de una vibración que parecía salir del centro de la tierra, se convirtió en la banda sonora de una generación que soñaba con la libertad. Pero Patxi también tenía sus sombras. Su carácter era difícil, hermético, con una tendencia al aislamiento que lo hacía parecer arrogante ante los ojos de los que no lo conocían. Se dice que su formación académica y su pasión por la sociología le daban una ventaja intelectual que a veces utilizaba como un escudo, o peor, como un arma. Era un hombre de contrastes, capaz de escribir la poesía más delicada y al mismo tiempo demostrar una frialdad cortante. Este era el hombre que, con su aura de misterio y su innegable magnetismo masculino, estaba a punto de entrar en la vida de una Amparo Muñoz que buscaba desesperadamente alguien que la viera más allá de su físico. Para entender la complejidad de Patxi, hay que recordar sus años de exilio en París. Aquella ciudad, en plena efervescencia tras los sucesos de mayo del 68, fue su verdadera escuela de vida. Imaginen al joven Patxi recorriendo las calles de la orilla izquierda del Sena, con una guitarra al hombro y el corazón lleno de interrogantes. Allí, entre el humo de los cafés y las discusiones existencialistas, aprendió que la vida es una lucha constante por la autenticidad. Trabajó en lo que pudo. Vivió la precariedad de quien no tiene patria pero tiene una misión, y se empapó del espíritu de los grandes chansonniers franceses. Fue en París donde Patxi Andión entendió que el arte es un compromiso, pero también donde se acentuó su soledad. Al regresar a España, traía consigo un aire de mundo, una sofisticación ruda que lo hacía irresistible. No era el galán de moda de las revistas, era algo mucho más peligroso, un hombre que parecía saber todos los secretos de la vida y que no tenía miedo de contarlos. Cuando el público lo veía sobre el escenario, con su camisa abierta y su mirada desafiante, sentía que estaba ante alguien que no se podía domar. Y fue precisamente esa imagen de domador de realidades la que terminó por fascinar a Amparo Muñoz, quien en ese momento no buscaba un amante, sino un guía, un protector que terminara siendo su propia perdición. La fama es un monstruo que devora a sus hijos, pero en la España de mediados de los años 70, ese monstruo tenía un hambre voraz. Patxi Andión no era solo un músico, era el estandarte de una masculinidad que hoy nos parecería salida de una novela de realismo sucio. Para entender el fenómeno de su ascenso, debemos visualizar aquellos escenarios de provincias, aquellos teatros con las butacas raídas por el tiempo y el humo de los cigarrillos flotando en el aire como una densa niebla de sueños y frustraciones. Patxi llegaba a esos lugares con su guitarra, que parecía una extensión de su propio brazo,
y su presencia llenaba cada rincón. Su camino al éxito no fue una alfombra roja, sino un sendero lleno de espinas y puertas cerradas por la censura de un régimen que daba sus últimos coletazos. Cada una de sus letras era analizada por hombres de gris que buscaban el doble sentido, la provocación, el grito de libertad que se escondía tras una metáfora sobre el campo o el mar. Esta lucha constante contra lo establecido forjó en él un carácter de acero, una convicción de que solo a través de la dureza se podía sobrevivir. Se convirtió en el ídolo rebelde, el hombre que no sonreía en las fotos porque la vida, según su filosofía, era algo demasiado serio para andar mostrando los dientes. Pero este éxito trajo consigo un veneno silencioso, la creencia de que el mundo debía girar a su ritmo, que su visión de la realidad era la única válida. El ego del artista empezaba a expandirse de tal manera que ya no cabía en los pequeños escenarios y buscaba un nuevo desafío, una musa que estuviera a la altura de su propia leyenda. Mientras tanto, España atravesaba una metamorfosis social que hoy estudiamos en los libros de texto con asombro. Era la era del cambio, el momento en que las faldas se acortaban y las ideas se expandían. Pero en este caldo de cultivo nació una industria que, bajo la máscara de la modernidad, escondía una explotación feroz de la imagen femenina. Hablamos del cine del destape. Imaginen los estudios de rodaje de aquella época. Focos inmensos que generaban un calor insoportable, decorados de cartón piedra que pretendían ser apartamentos de lujo y una atmósfera donde el respeto a menudo se quedaba en la puerta del camerino. Amparo Muñoz, tras su traumática experiencia internacional, se vio empujada a este torbellino. Ella quería ser actriz, quería que el público viera su alma, pero los productores solo querían ver su piel. La moda de la época, con sus pantalones de campana de talle altísimo, sus camisas de seda con cuellos interminables y sus plataformas imposibles, envolvía a una mujer que se sentía cada vez más desnuda ante la mirada de una sociedad hambrienta de sensacionalismo. El impacto social de ver a una Miss Universo en la gran pantalla, protagonizando escenas de una intimidad sugerida pero escandalosa para la época, fue un terremoto. Amparo era la joya de la corona de una industria que la trataba como una mercancía valiosa, pero sin voz. En este contexto de luces de neón y sombras morales, ella se sentía desprotegida, vulnerable bajo las capas de maquillaje y los peinados de laca que intentaban ocultar su profunda tristeza. Y llegó el momento fatídico, el encuentro que los astros parecieron organizar con una precisión quirúrgica en el año 1976. El lugar, el set de rodaje de la película titulada La otra alcoba. El director, Eloy de la Iglesia, un hombre conocido por su capacidad para retratar las zonas más oscuras de la sociedad y la psicología humana, fue el maestro de ceremonias de esta colisión. Imaginen el ambiente cargado de electricidad estática en aquel plató. Patxi Andión entraba en el proyecto no solo como actor, sino como una presencia que imponía respeto y, por qué no decirlo, un cierto temor reverencial. Amparo, por su parte, intentaba demostrar que era mucho más que un rostro bonito. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez entre cables, cámaras de cine de 35 milímetros y el olor penetrante al café de máquina que consumía el equipo técnico, el tiempo se detuvo. Los testigos de aquel rodaje cuentan que la tensión magnética entre ambos era tan evidente que el resto de las personas parecían desvanecerse en el fondo. Patxi, con su voz de barítono y su léxico cuidado, empezó a desplegar una red de seducción que Amparo, cansada de hombres superficiales, encontró irresistible. Él le hablaba de sociología, de política, de la profundidad del ser humano, mientras ella lo escuchaba como quien encuentra un oasis en medio del desierto de la farándula. Lo que pocos sabían es que ese rodaje, que debía ser un paso más en sus carreras, se estaba convirtiendo en el prólogo de una de las historias de desamor más desgarradoras de la cultura española. El hechizo fue total y absoluto. Patxi Andión no se limitó a cortejarla. La envolvió en una atmósfera de exclusividad y protección que ella confundió con el amor definitivo. El cantautor, haciendo gala de sus años en París y su formación intelectual, llevaba a Amparo a rincones ocultos de Madrid, a esos restaurantes de mantel de hilo y luz tenue donde las conversaciones se prolongaban hasta la madrugada. Le recitaba versos, le explicaba el mundo y, sobre todo,
La hacía sentir que ella era la única persona capaz de entender su complejidad. Para una joven que venía de ser tratada como un objeto mundial, que alguien la escuchara y la desafiara intelectualmente fue el sedante más potente. Pero atención, porque en este proceso de seducción también se estaban sembrando las semillas del control. Patxi comenzó a opinar sobre los proyectos de Amparo, a sugerirle qué amistades eran convenientes y cuáles no, siempre bajo el manto de un supuesto cuidado hacia su carrera y su reputación. Las escapadas furtivas a la costa, lejos de los flashes, se convirtieron en su refugio, pero también en el lugar donde ella empezó a ceder su autonomía sin darse cuenta. La fascinación era tal que Amparo decidió, en un arrebato de pasión que hoy analizaríamos con otra perspectiva, que quería unir su vida a la de aquel hombre para siempre, ignorando las voces que, en voz baja, advertían sobre el carácter indomable y, a veces, sombrío del artista madrileño vasco. La noticia cayó como una bomba en las redacciones de todas las revistas del corazón. La pareja de oro iba a contraer nupcias. El enlace se celebró en el mes de noviembre de 1976, en un escenario que parecía sacado de una crónica medieval. El monasterio de San Fermín en Las Musas, en la histórica región de Navarra. Fue una boda de contrastes extremos. Afuera, el frío cortante del norte y una horda de periodistas y curiosos que intentaban captar un segundo de la belleza de la novia. Adentro, una ceremonia que pretendía ser íntima, pero que transpiraba una tensión casi palpable. Amparo Muñoz caminó hacia el altar luciendo un vestido que era el epítome de la elegancia de los años 70. Encajes delicados, velo de tul y una mirada que, si bien era radiante, escondía un rastro de incertidumbre. Patxi, con su habitual semblante serio, parecía estar firmando un pacto más que celebrando una unión. La prensa de la época describió el evento como el matrimonio del siglo, la unión de la belleza soberana y el intelecto rebelde. Pero los que estuvieron presentes notaron detalles inquietantes, las sonrisas que no llegaban a los ojos, las renuncias familiares y esa sensación de que Amparo estaba entrando en una institución, la del matrimonio tradicional, para la que su espíritu libre no estaba preparado. Fue una fiesta de lujo, con los mejores caldos de la tierra y manjares exquisitos, pero el sabor de boca que dejó en muchos fue el de un presagio oscuro que no tardaría en manifestarse. Apenas se apagaron las luces de la celebración, la realidad golpeó con una fuerza bruta. La pareja se instaló en su hogar, pero lo que debía ser un nido de amor se transformó rápidamente en una jaula de oro y cristal. Patxi Andión, a pesar de sus ideas progresistas en lo político, demostró tener una visión profundamente conservadora y tradicionalista en lo doméstico. Él deseaba a una mujer que lo esperara en casa, que fuera el reposo del guerrero, mientras que Amparo Muñoz era una estrella en la cima de su carrera, reclamada por directores y fotógrafos de todo el mundo. El choque de trenes fue inevitable. Imaginen las paredes de aquel domicilio, decorado con el gusto exquisito de la época, pero cargado de un silencio opresivo. Patxi empezó a ejercer una presión psicológica sutil pero constante. Criticaba sus guiones, cuestionaba la necesidad de que ella trabajara, y poco a poco fue tejiendo una red de aislamiento a su alrededor. Ella, que había renunciado a una corona mundial para no ser un objeto, se encontraba ahora siendo el objeto de decoración en la vida de un hombre que no soportaba que su esposa brillara con luz propia. El aislamiento no fue solo físico, fue emocional. Amparo empezó a dudar de su propio talento, de su propia valía, sintiéndose pequeña ante la magnitud intelectual de un marido que usaba su verbo para empequeñecerla. Era el comienzo de un calvario que se desarrollaba a puerta cerrada, mientras hacia afuera, en las portadas de las revistas, seguían vendiendo la imagen de la pareja perfecta, la felicidad absoluta que, en realidad, se estaba desmoronando entre reproches y lágrimas amargas. Lo que ocurría tras las puertas de aquel hogar de la calle madrileña no era la continuación de una película romántica, sino el desarrollo de un drama psicológico de una intensidad asfixiante. Imaginen el escenario, un piso señorial, con techos altos y molduras de escayola, decorado con muebles de madera noble y estanterías repletas de libros de sociología y filosofía que parecían observar cada movimiento de la joven Amparo. En ese ambiente, Patxi Andión se erigió como el dictador en la sombra. Su amor, que en un principio fue un refugio, se transformó rápidamente en una cadena de mando.
El cantautor, con su formación intelectual y su visión crítica del mundo, empezó a despreciar abiertamente el trabajo de su esposa. Para él, el cine que Amparo protagonizaba no era arte, sino una concesión vulgar al mercado de la carne que imperaba en la España de la transición. Cada vez que ella llegaba a casa con un nuevo guión, se encontraba con el juicio implacable de un marido que desmenuzaba cada escena, cada diálogo, haciéndola sentir que su carrera era una mancha en la reputación intelectual de la familia. La exigencia era brutal. Pachi no quería una estrella de cine en su cama, quería una mujer que renunciara a su luz para alimentar el fuego de su propio ego. El aislamiento comenzó a ser una estrategia deliberada. Él controlaba las llamadas, sugería que sus antiguas amistades del mundo del espectáculo eran parásitos sin cerebro, y poco a poco fue cercando el mundo de Amparo hasta que ella solo podía ver la realidad a través de los ojos de él. Esta dinámica de poder, donde el intelecto se usaba como una herramienta de sometimiento emocional, fue minando la autoestima de la mujer más bella del mundo hasta dejarla convertida en una sombra de lo que fue. La atmósfera en aquel domicilio se volvió tan espesa que se podía cortar con un cuchillo de cocina. Los celos, ese veneno que se filtra por las rendijas de la desconfianza, empezaron a corroer los cimientos de la unión. Pachi, a pesar de su aura de hombre seguro de sí mismo, no podía soportar que cada vez que salían a la calle, los ojos de todos los hombres de España se posaran en su mujer con un deseo que él consideraba una afrenta personal. Pero no eran solo celos físicos, eran celos de protagonismo. Los rumores en las redacciones de las revistas de la época empezaron a circular con una velocidad pasmosa. Se decía que las discusiones en la alcoba eran tan frecuentes que los vecinos del inmueble se veían obligados a subir el volumen de sus televisores para no ser testigos auditivos del naufragio. Eran noches en vela, marcadas por el humo denso de los cigarrillos que Pachi consumía uno tras otro, mientras los reproches volaban por el aire como proyectiles. Amparo, que buscaba desesperadamente una validación que su marido le negaba, empezó a sentir que el aire le faltaba. El asedio de la prensa sensacionalista no ayudaba. Los fotógrafos se agolpaban en el portal, buscando una mala cara, un gesto de distancia, una prueba de que el idilio se había roto. En esas madrugadas de reproches y silencios gélidos, la pareja empezó a buscar refugios distintos. Él se hundía en su trabajo y en sus círculos académicos, mientras ella, en la soledad de su habitación, empezaba a coquetear con la idea de que quizás la libertad tenía un precio que aún no se había atrevido a pagar. La desconfianza era mutua. Ella sospechaba de las ausencias de él, y él vigilaba cada paso de ella como si fuera un carcelero que teme que su prisionera más valiosa encuentre la llave de la celda. Todo polvorín necesita solo una chispa para saltar por los aires, y en el caso de Amparo y Pachi, esa chispa fue un evento que desnudó la incompatibilidad absoluta de sus mundos. Se dice que el incidente crítico ocurrió durante una reunión social, o quizás fue en la intimidad de un rodaje donde Pachi intentó intervenir de manera humillante en las decisiones profesionales de Amparo. Fue el momento de la revelación dolorosa. Ella comprendió, con la claridad que solo da el agotamiento extremo, que su salvador era en realidad la fuente de su mayor angustia. La imagen del lobo protector se desvaneció para dejar paso a la del hombre que la estaba anulando como ser humano. Aquella noche, Amparo Muñoz no lloró. Algo en su interior se volvió de piedra. Con una determinación que nadie esperaba de una mujer que parecía tan frágil, empezó a preparar su salida en el más absoluto secreto. Imaginen la escena. La mujer más deseada del planeta moviéndose en las sombras de su propia casa, guardando lo esencial en maletas que ocultaba bajo la cama. No era solo una huida de un matrimonio fallido, era una huida de una versión de sí misma que ya no reconocía. El momento en que cerró la puerta de aquel piso de Madrid por última vez, dejando atrás los libros de sociología, los discos de cantautor y las promesas de un amor intelectual, fue el acto de rebeldía más grande de su vida. Había rechazado la corona de Miss Universo años atrás, y ahora rechazaba el papel de esposa sumisa que el destino le había querido imponer. La decisión estaba tomada, pero lo que ella no sabía era que, al dar ese paso hacia la libertad, se estaba adentrando en un terreno minado donde la soledad y las dependencias químicas la estaban esperando con los brazos abiertos.
El anuncio del fin de la convivencia cayó sobre la sociedad española como un jarro de agua helada en pleno invierno. Apenas habían pasado 14 meses desde que se juraron amor eterno en aquel monasterio de Navarra, y la pareja de oro ya no existía. La ruptura sacudió a una nación que, en plena transición política, buscaba referentes de estabilidad y romanticismo en las revistas de papel cuché. El festín de los buitres mediáticos fue inmediato y despiadado. Las portadas de 1977 se llenaron de teorías conspirativas. Que si había terceras personas, que si los hábitos destructivos de uno u otro habían hecho imposible la vida en común, que si Amparo no había sabido estar a la altura del intelecto de Pachi. La prensa tomó partido de manera casi unánime. En aquella España que todavía arrastraba prejuicios de siglos, fue muy fácil señalar a la mujer joven y bella como la culpable del fracaso. Se la tildó de inmadura, de caprichosa, de no haber sabido valorar el tesoro de tener a su lado a un hombre de la talla de Andión. Pachi, por su parte, se encerró en un silencio altivo, una especie de mudez aristocrática que le hacía parecer la víctima noble de una mujer que no sabía lo que quería. El escándalo fue tal que se convirtió en tema de debate en las peluquerías y en los cafés. ¿Cómo era posible que el amor del siglo hubiera durado menos que una temporada de teatro? La presión fue tan asfixiante que Amparo tuvo que buscar refugio en lugares cada vez más apartados, mientras el país entero diseccionaba su fracaso matrimonial como si fuera una autopsia pública. A partir de ese momento, el abismo se abrió de par en par a los pies de la reina sin corona. Amparo Muñoz se encontró de repente sola, estigmatizada y con el peso de ser una mujer separada en un entorno que no perdonaba la independencia femenina. El vacío que dejó Pachi no fue llenado por la paz, sino por una ansiedad devoradora que la perseguía día y noche. Fue en este periodo de vulnerabilidad extrema cuando aparecieron los falsos amigos, esos personajes de la vida galante que se acercan a las estrellas heridas para alimentarse de sus restos. Amparo, buscando una anestesia para el dolor del alma y el acoso constante de los flashes, comenzó a rodearse de influencias que la introdujeron en el peligroso mundo de las sustancias prohibidas. Lo que empezó como un juego para olvidar las noches de gritos con Pachi se convirtió rápidamente en una dependencia química que empezó a nublar su juicio y a deteriorar su salud física. Su piel, antes perfecta, empezó a mostrar los estragos del insomnio y de los malos hábitos. Los directores de cine, que antes se peleaban por ella, empezaron a escuchar rumores de que era una actriz difícil, que llegaba tarde a los rodajes o que no podía recordar sus frases. El estigma social de la mujer caída comenzó a tomar forma. Cada vez que salía a la calle, sentía que los ojos de la gente no la miraban con admiración, sino con una lástima morbosa, esperando ver el próximo paso en su caída hacia el abismo. Estaba sola en el centro del huracán, y el viento soplaba cada vez más fuerte contra ella. Mientras Amparo se hundía en la confusión, Pachi Andión decidió emprender un camino de reinvención marcado por el orgullo herido. El golpe a su ego había sido monumental. Que la mujer a la que él pretendía domesticar lo hubiera abandonado era algo que su sistema de valores no podía procesar con facilidad. Su reacción fue sumergirse en una actividad frenética. Se alejó de los focos de la farándula más comercial, esa que tanto despreciaba, y se refugió en el mundo académico y en una producción musical mucho más críptica y selecta. Se dice que en sus conciertos de aquella época el ambiente era de una seriedad casi religiosa, y que cualquier mención indirecta a su vida privada era recibida con una mirada gélida que congelaba la sangre. Pachi decidió que la mejor manera de borrar el rastro de Amparo en su vida era superarla intelectualmente, convirtiéndose en un hombre aún más hermético y distante. Sin embargo, los que lo conocían de cerca afirmaban que detrás de esa máscara de profesor universitario y cantautor de prestigio latía un resentimiento que nunca terminó de sanar. Sus canciones empezaron a poblarse de fantasmas, de mujeres que huyen, de amores que son como prisiones de seda. Fue su manera de procesar el trauma, transformando el dolor en una obra que el público aplaudía, mientras la mujer que un día amó se perdía en los callejones oscuros de una España que ya no la reconocía como su musa. El círculo empezaba a cerrarse,
pero de una manera que dejaría cicatrices imborrables en ambos. España se adentraba en la década de los 80 con una sed de libertad que a veces se confundía con el libertinaje, y en ese torbellino de luces de neón y música electrónica, Amparo Muñoz comenzó su descenso a los infiernos más profundos de la psique humana. Mientras el país celebraba la llegada de la movida, aquel movimiento cultural que prometía romper con todas las cadenas del pasado, nuestra protagonista se encontraba atrapada en una red de dependencias químicas que empezaron a devorar su legendaria belleza desde adentro. Imaginen los camerinos de la época, habitaciones pequeñas, impregnadas del olor a laca, tabaco rubio y una tensión eléctrica. Amparo, buscando una salida de emergencia a su soledad tras el fracaso con Pachi, se dejó seducir por las sustancias prohibidas que circulaban libremente en los círculos del espectáculo. Lo que comenzó como un refugio esporádico para anestesiar el dolor de ser juzgada constantemente, se transformó en una necesidad diaria que mermaba su capacidad de trabajo. Los directores empezaron a notar que sus ojos, antes brillantes como diamantes, ahora lucían empañados por una bruma de cansancio y desorientación. Las jornadas de rodaje se convertían en pesadillas logísticas. Amparo llegaba con horas de retraso, con los nervios a flor de piel y una fragilidad que hacía que todo el equipo caminara de puntillas a su alrededor. Fue en este periodo cuando la industria, siempre dispuesta a explotar el brillo pero rápida en dar la espalda a la oscuridad, empezó a colgarle la etiqueta de actriz difícil, una sentencia de final profesional definitivo que la fue empujando hacia las producciones de serie B y hacia un aislamiento cada vez más peligroso. En este laberinto de sombras, la vida privada de Amparo se pobló de personajes que parecían sacados de una novela negra de baja estofa. Lejos del intelecto refinado de Pachi Andión, la actriz se vio rodeada de hombres vinculados a la vida galante, individuos que se acercaban a ella no por amor, sino por el prestigio de poseer, aunque fuera por un momento, a la mujer que había sido la reina del universo. Eran amores de contrabando, relaciones marcadas por la toxicidad y el interés económico. Se dice que, en sus residencias de aquella época, las fiestas se prolongaban hasta el amanecer, convirtiéndose en el escenario de excesos que la prensa empezaba a oler con la voracidad de un sabueso. Estos parásitos sociales se encargaron de dilapidar gran parte de su fortuna, mientras la convencían de que eran los únicos que realmente la comprendían. El impacto social de estas compañías fue devastador. La imagen de Amparo Muñoz pasó de ser la de una musa nacional a la de una mujer perdida en los bajos fondos del vicio. Hubo incidentes que rozaron lo delictivo, redadas en lugares de dudosa reputación donde el nombre de la actriz aparecía en los informes policiales, aunque muchas veces se intentara silenciar para no terminar de hundir su carrera. El contraste era doloroso. La mujer que podía haber tenido el mundo a sus pies se encontraba ahora buscando afecto en los brazos de quienes solo querían usarla como un trofeo de caza en sus noches de desenfreno. La prensa sensacionalista, que en los años 70 la había encumbrado, se convirtió en los 80 en su verdugo más implacable. Se inició una verdadera cacería de brujas mediática donde no se respetaba ni la intimidad ni el dolor de una mujer que estaba claramente pidiendo auxilio. Los fotógrafos no buscaban su mejor perfil, sino la imagen de su decadencia, una ojera más marcada, un gesto de desorientación al salir de un club nocturno o la delgadez extrema que empezaba a preocupar a sus pocos amigos verdaderos. Hubo un punto de inflexión mediático cruel, un artículo infame que la dio por desahuciada prematuramente, sugiriendo que su salud estaba tan deteriorada que el viaje sin retorno era inminente. Imaginen el impacto de leer tu propio obituario en vida, de ver cómo los kioscos de todo el país se llenaban de titulares que especulaban con tu final trágico. Esta presión constante generó en Amparo una paranoia justificada. Empezó a recluirse, a desconfiar de cada sombra que se acercaba a su portal. La sociedad, en un ejercicio de hipocresía colectiva, consumía con morbo cada detalle de su caída, olvidando que detrás del mito había un ser humano destrozado por las expectativas de un mundo que solo valora la perfección. La televisión de la época, que empezaba a descubrir el poder del escándalo en vivo, no dudó en invitar a supuestos allegados para que contaran las miserias de su alcoba a cambio de unas pocas monedas, terminando de triturar la dignidad de una mujer que ya no tenía fuerzas para defenderse.
Sin embargo, en el fondo del pozo, Amparo Muñoz encontró un resto de ese orgullo malagueño que la había hecho renunciar a la corona en Manila. A finales de los años 80 y principios de los 90 comenzaron los primeros intentos serios de redención. Fue un camino tortuoso, marcado por las recaídas y el escepticismo de una industria que ya la había enterrado. Amparo decidió, en un acto de valentía extrema, ingresar voluntariamente en centros de recuperación para limpiar su cuerpo y su alma de los demonios personales que la habían perseguido durante más de una década. No fue un proceso de alfombra roja, fue una lucha silenciosa, lejos de las cámaras, en clínicas donde volvió a ser simplemente Amparo, sin títulos ni títulos de belleza. Allí, despojada de todo artificio, tuvo que enfrentarse al espejo y reconocer las heridas que su matrimonio con Pachi y su posterior vida desenfrenada habían dejado en ella. Pocos amigos verdaderos permanecieron a su lado, aquellos que la conocían antes de la fama y que nunca perdieron la esperanza de recuperar a la mujer de mirada cristalina. Gracias a este esfuerzo titánico, su cuerpo físico empezó a sanar y con la salud volvió el talento. Directores de prestigio, que valoraban la profundidad que el dolor aporta a una interpretación, volvieron a llamarla. Fue una vuelta a la luz lenta pero constante, demostrando que incluso tras el incendio más devastador, las semillas de la dignidad pueden volver a brotar si se cuidan con la paciencia del superviviente. En el año 2005, Amparo decidió que era el momento de dejar de ser el tema de conversación de otros para convertirse en la dueña de su propia narrativa. Publicó sus memorias bajo el título La vida es el precio, un libro que fue una auténtica bomba de relojería en el mundo de la farándula española. En esas páginas, escritas con una honestidad que dolía leer, Amparo realizó un ajuste de cuentas definitivo con su pasado. No se guardó nada. Habló de las sustancias prohibidas, de los abusos de poder en el cine y, por supuesto, de su etapa con Pachi Andión. Lo que escribió sobre el cantautor fue una mezcla magistral de perdón y reproche. Lo describió como el hombre que la amó, pero que también intentó anularla, el intelectual que no supo gestionar la belleza de su esposa sin sentir que su propio ego se veía amenazado. El impacto en la opinión pública fue monumental. Por primera vez, el público comprendió que la supuesta rebelde caprichosa era en realidad una víctima de una época y de un sistema patriarcal que la había triturado. Muchos de sus detractores tuvieron que guardar silencio ante el testimonio de una mujer que, a pesar de todo, no guardaba rencor, sino una tristeza infinita por lo que pudo haber sido y no fue. El libro no solo fue un éxito de ventas, sino que sirvió como una terapia pública que cerró muchas de las heridas que todavía sangraban en el imaginario colectivo. Mientras Amparo encontraba la paz en el papel, Pachi Andión se había consolidado en una vida diametralmente opuesta. El hombre que un día fue el rebelde de la guitarra se había convertido en un respetado doctor en sociología y profesor universitario. Su vida transcurría entre las aulas, los libros y una familia estable, lejos de los ecos de la prensa rosa que tanto despreciaba. Pachi había logrado lo que Amparo tardó décadas en conseguir, una estabilidad que protegiera su intimidad. Sin embargo, el pacto de silencio sobre su matrimonio seguía vigente en su lado de la historia. Rara vez mencionaba a Amparo en sus entrevistas, y cuando lo hacía era con una brevedad que delataba un dolor o un arrepentimiento que prefería no explorar en público. Se había vuelto un hombre de una madurez sobria, un patriarca que miraba su pasado artístico con la distancia de quien analiza una vida ajena. Pero el destino, que siempre guarda un as bajo la manga, seguía tejiendo los hilos para que sus nombres volvieran a unirse. A pesar de los kilómetros y los años de distancia, la sombra de su unión seguía siendo la referencia inevitable cuando se hablaba de la historia sentimental de la transición española. Ambos habían llegado a la madurez por caminos separados. Ella desde la supervivencia extrema, y él desde la reinvención intelectual, sin saber que el círculo de sus vidas estaba a punto de cerrarse con una simetría que ni el mejor guionista habría podido imaginar. La paz, esa palabra que parece tan sencilla, pero que resulta tan inalcanzable para quienes han vivido en el ojo del huracán, finalmente llamó a la puerta de Amparo Muñoz cuando el calendario marcaba el inicio del nuevo milenio. Tras años de batallas públicas y privadas, la mujer que un día fue coronada como la más hermosa del planeta decidió que ya había pagado suficiente peaje a la fama.
Regresó a su Málaga natal, buscando el abrazo del Mediterráneo y el anonimato que solo las calles de la infancia pueden otorgar. Pero el destino, siempre irónico y a veces cruel, le tenía preparada una última y silenciosa batalla. Comenzaron a manifestarse las enfermedades invisibles, aquellas que no se ven en las portadas de las revistas, pero que van minando la voluntad desde el interior. El cuerpo físico de Amparo, ese templo que había sido admirado por millones y maltratado por las circunstancias, empezó a enviarle señales inequívocas de agotamiento. Se trataba de una afección cerebral, un diagnóstico que caía como una losa de mármol sobre sus hombros ya cansados. Imaginen la escena en su casa malagueña, la luz del sol entrando por las ventanas, el olor a salitre y, en el interior, una mujer enfrentándose a la pérdida paulatina de sus facultades. La dignidad con la que enfrentó este proceso fue absoluta. Lejos de vender su dolor a los programas de televisión que tanto la habían perseguido, Amparo se recluyó en el amor de sus hermanos y en la serenidad de quien sabe que su tiempo en este plano está llegando a su fin. Fue una etapa de una introspección profunda, donde los ecos de los aplausos en Manila y los gritos de las discusiones con Pachi Andión se desvanecían para dejar paso a un silencio reparador. El reloj de la vida de Amparo Muñoz se detuvo definitivamente en el mes de febrero del año 2011. Tenía 56 años, una edad que para muchos representa la madurez plena, pero que para ella significaba el final de un maratón extenuante. Su partida de este mundo fue tan discreta como ruidosa había sido su existencia. Se fue en la intimidad de su hogar, rodeada del calor de los suyos, sin cámaras de televisión en la habitación ni micrófonos buscando una última declaración. Cuando la noticia de que su luz se había apagado saltó a los medios de comunicación, se produjo un fenómeno social fascinante y a la vez indignante: la hipocresía mediática en su máxima expresión. Aquellos mismos medios que la habían llamado juguete roto, que habían especulado con sus dependencias y que se habían regocijado en su decadencia, de repente la elevaron a la categoría de mito nacional. Las portadas se llenaron de adjetivos elogiosos, recordándola como la eterna reina y la musa de la transición. Fue un luto nacional teñido de un sentimiento de culpa colectiva, pero hubo un silencio que resonó por encima de todos los homenajes: el de Pachi Andión. El hombre que había sido su gran amor y su gran carcelero emocional no pronunció una sola palabra pública. Se dice que en la intimidad de su despacho, rodeado de sus libros de sociología, el cantautor recibió la noticia con una gravedad pétrea. ¿Qué recuerdos pasaron por su mente en ese instante? ¿Sintió el peso de las palabras que no se dijeron o de los perdones que nunca se pidieron? El vacío que dejó Amparo fue el primer aviso de que una era irrepetible de la cultura española estaba llegando a su ocaso definitivo. A pesar de que el corazón de Amparo ya no latía, su legado comenzó a cobrar una fuerza inusitada, transformándose en un símbolo de resistencia para las nuevas generaciones. Se empezó a realizar una reevaluación necesaria de su figura, no ya como una reina de la belleza, sino como una pionera involuntaria del feminismo en una industria cinematográfica profundamente machista. Los críticos de cine redescubrieron sus interpretaciones en obras como Mamá cumple 100 años o Dedicatoria, dándose cuenta de que bajo aquella fachada perfecta latía una actriz de una sensibilidad extraordinaria que nunca fue valorada en su justa medida. El impacto social de su historia sirvió para poner sobre la mesa temas que hasta entonces eran tabú: la presión estética, el acoso mediático y la soledad del éxito. Amparo Muñoz se convirtió en la bandera de todas aquellas mujeres que se atrevieron a decir no a los poderosos, pagando por ello un precio altísimo en salud y reputación. En las facultades de comunicación se empezaba a estudiar su caso como el ejemplo perfecto de cómo una sociedad puede encumbrar y destruir a un ídolo en cuestión de meses. Mientras tanto, en algún rincón de la memoria colectiva, su imagen de 1974, devolviendo la corona universal, se fijaba como el acto de libertad más puro de la transición española. Ella ya no estaba, pero su sombra se proyectaba sobre cada mujer que decidía ser dueña de su propio destino, recordándoles que la belleza puede ser una prisión, pero la dignidad es la única llave que abre todas las puertas.
Pasaron los años y Patxi Andión, el patriarca de la canción de autor, entró en su séptima década de vida con la apariencia de un roble que ha resistido 1000 tormentas. Se había convertido en un hombre de una elegancia sobria, con el cabello canoso y esa mirada que seguía pareciendo que analizaba el alma de su interlocutor. Su vida como profesor universitario le otorgaba una paz que el escenario nunca pudo darle, pero la música seguía siendo su cordón umbilical con el mundo de las emociones. En el año 2019 sorprendió a todos con el lanzamiento de un nuevo álbum titulado La Hora Lobera, un trabajo cargado de una nostalgia crepuscular y de letras que sonaban a despedida y balance vital. En las pocas entrevistas que concedió para promocionar este disco, se le veía más reflexivo que nunca. Ya no era el joven airado que desafiaba a la censura, era un hombre que entendía que el tiempo es el único juez implacable. Muchos quisieron ver en algunas de sus nuevas canciones mensajes velados hacia los fantasmas de su pasado, hacia esa mujer de ojos claros que se había ido 8 años antes. Parecía que Patxi estaba haciendo las paces con su propia historia, cerrando las heridas que el orgullo había mantenido abiertas durante décadas. Vivía en una madurez plena, respetado por sus colegas y amado por su familia, sin sospechar que el círculo de su existencia estaba a punto de cerrarse de la manera más repentina y dramática que se pueda imaginar, uniendo su destino al de Amparo de una forma poética y terrible al mismo tiempo. La mañana del 18 de diciembre del año 2019 amaneció fría y neblinosa en las tierras de Soria. Patxi Andión, a sus 72 años, se encontraba al volante de su vehículo todoterreno, recorriendo una de esas carreteras secundarias que tanto le gustaban, rodeado de ese paisaje castellano que tantas veces había inspirado sus canciones. Nadie pudo prever lo que ocurriría en el kilómetro 59 de la carretera autonómica 113. En un instante, en un parpadeo del destino, se produjo un suceso catastrófico. El vehículo se salió de la vía por causas que nunca terminaron de aclararse del todo, provocando un evento incompatible con la vida de manera inmediata. La noticia de su partida repentina sacudió a España con la fuerza de un terremoto emocional. El cantautor rebelde, el intelectual indomable, nos dejaba de la manera más inesperada, en la soledad de la carretera, en un viaje sin retorno que nadie vio venir. El impacto social fue inmenso. De repente, todas las emisoras de radio volvieron a pinchar sus canciones de los años 70, y el país entero recordó la importancia de su voz en la conquista de las libertades. Pero, inevitablemente, junto a su nombre volvió a aparecer el de Amparo Muñoz. Los medios de comunicación no pudieron evitar recordar que los dos protagonistas del romance más intenso de la transición ya no habitaban este mundo. El círculo se había cerrado definitivamente. El paralelismo entre el final de ambos es, cuanto menos, inquietante. Dos fuerzas de la naturaleza que no pudieron encontrar el equilibrio para estar juntas en la Tierra terminaron reuniéndose en la leyenda con apenas 8 años de diferencia. El destino pareció querer que sus nombres quedaran ligados para siempre en el imaginario colectivo, como si su historia de amor y desamor fuera una unidad indivisible de nuestra cultura popular. Muchos estudiosos de la crónica social se preguntaron si Patxi, en sus últimos momentos en aquella carretera de Soria, encontró finalmente la respuesta a las preguntas que lo atormentaron desde su divorcio en 1977. ¿Estaban destinados a destruirse mutuamente para poder brillar de forma individual? ¿Fue aquel matrimonio una colisión necesaria para que ambos alcanzaran su verdadera esencia? Lo cierto es que la historia de Patxi Andión y Amparo Muñoz es la crónica de una época donde las pasiones eran más grandes que la vida misma, donde el éxito se pagaba con sangre y la belleza con soledad. Hoy, cuando visitamos sus filmografías o escuchamos sus discos, no podemos evitar sentir la vibración de una conexión que trascendió lo físico. Se convirtieron en el mito de los amantes que se amaron demasiado y se entendieron demasiado poco, dejando tras de sí un rastro de melancolía que sigue fascinando a quienes buscan entender el alma humana detrás de la máscara de la celebridad. Al mirar hacia atrás, hacia ese torbellino de sucesos que comenzó en un set de rodaje en 1976, nos quedan lecciones valiosas y dolorosas sobre el precio de la fama y la fragilidad del corazón humano. La historia de Amparo y Patxi nos enseña que el intelecto sin empatía puede ser una prisión
y que la belleza sin protección es una diana para los cazadores de almas. Vivieron en una España que estaba aprendiendo a ser libre, pero que todavía no sabía cómo tratar a sus ídolos con humanidad. El daño que causó la presión mediática en sus psiques es una mancha que todavía nos debería hacer reflexionar sobre nuestra responsabilidad como espectadores. ¿Cuántas amparos y cuántos pachis hemos sacrificado en el altar del entretenimiento sensacionalista? El contraste entre la idolatría del público y la terrible soledad que ambos experimentaron en sus momentos más oscuros es el recordatorio de que los focos deslumbran pero no calientan. Hoy, su historia se estudia no solo como un capítulo de la prensa rosa, sino como un análisis sociológico de una sociedad en cambio, de una industria cruel y de dos seres humanos que, a pesar de sus errores y sus sombras, intentaron vivir con una autenticidad que terminó por consumirlos. Hay secretos que nunca conoceremos, palabras que se susurraron en la alcoba de aquel piso de Madrid y que se perdieron en el aire, cartas que nunca se enviaron y perdones que se quedaron atascados en la garganta. Esa es la verdadera belleza de esta historia, que a pesar de los miles de páginas escritas sobre ellos, el núcleo de su relación permanece velado, perteneciendo solo a ellos dos. Quizás en algún lugar más allá de este mundo, la reina malagueña y el lobo madrileño han podido finalmente sentarse a conversar sin el ruido de los flashes, sin el peso de las expectativas y sin el miedo a ser juzgados. Quizás allí, donde el tiempo no existe, Amparo ha podido perdonar la rigidez de Pachi y él ha podido finalmente admirar la libertad de ella sin sentirse amenazado. El misterio eterno de quién amó más a quién o quién hirió más al otro se ha ido con ellos al descanso eterno, y es mejor así. Algunas verdades son demasiado grandes para ser contenidas en un guión o en una revista. Solo pueden ser sentidas en el silencio que queda cuando la música de Pachi termina y la última película de Amparo llega a su fin. Llegamos al final de este relato, cerrando un círculo que comenzó con una corona de diamantes y terminó en una carretera solitaria de Soria. Hemos recorrido décadas de pasión, escándalo, caída y redención. La historia de Amparo Muñoz y Pachi Andión es el espejo de una España que ya no existe, pero cuyas cicatrices todavía podemos sentir. Ha sido un viaje por lo más profundo de la condición humana, un recordatorio de que la fama es efímera, la belleza se marchita, pero la autenticidad de haber vivido intensamente es lo único que permanece. Ellos se fueron, pero nos dejaron el testimonio de una lucha por la identidad en un mundo que quería imponerles una máscara. Gracias por acompañarnos en esta investigación profunda, por mirar más allá de los titulares y por intentar comprender el dolor y la gloria de dos seres que lo tuvieron todo y, a la vez, no tuvieron nada. Que su historia nos sirva para valorar lo que es real, para cuidar los amores que construyen y para nunca olvidar que detrás de cada gran estrella, siempre, siempre, hay un corazón que busca, por encima de todo, ser comprendido.